Seguimos hablando de salud porque ya está el doctor Enzo Ariel Sachursky con nosotros. Bienvenido, Enzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Enzo. Enzo, hoy vamos a hablar de claves del deseo sexual hipoactivo. Largo el claro. nombre. Nombre largo y no sabemos qué es. ¿Qué es el deseo sexual hipoactivo? Empezando por ahí. Bueno, antes de empezar con eso, me parece que es buena hacer la pregunta de ¿qué tan frecuente es que el hombre te pueda llegar a decir que no tiene ganas de tener relaciones? Claro, bien. Algo muy raro, digamos. O no, no sé. No sé. ¿Qué No dicen sé. ustedes? ¿Es raro, común, poco Yo frecuente? tengo momentos en los que no, con mi pareja tengo ya establecido, hay momentos en los que la verdad es que pierdo el apetito. Por ejemplo, puede comer. Después, inmediatamente después de comer no sirvo para nada. ¿Vos sabés que yo el otro día estaba hablando de esto con un amigo? Vos sabés que si te comes un raviol más, No vas a hacer esa nada. noche en la cita no pasa nada. Sí, estoy seguro de eso, sí. Sí. Vos sabés que hablábamos de eso el otro día con un amigo y me dice, así que yo en las citas como Poquitito. livianito. Sí. Yo sí sé que tengo que rendir, Después no si no, sé. ya no. Si Claro. yo sé que tiene que pasar algo. Ahora, si yo voy relajado porque sé que No no va a va a pasar pasar nada, ¿cómo? Dice, no va a Tranquilo. pasar. Pero yo sé en qué momento ese bocado estuvo de más porque me estoy tocando la comida con el Claro, dedo. y no se puede. Capaz no era la respuesta que esperabas, Enzo, pero bueno, es más o menos por donde Es por donde nosotros encaramos. nos podemos identificar. Bueno, mira, el tema es que cuando se habla de deseo sexual hipoactivo, se menciona que la persona que tiene esta condición lo que no puede es iniciar el deseo sexual. Sí, las ganas de tener relaciones no aparecen justamente de manera espontánea, Bien. ¿no? Pero es una condición que se tiene que ser constante, tiene que mantenerse por lo menos durante 6 meses. Claro. Y el tema es que eso genera frustración en la persona, porque era alguien que venía con una actividad sexual normal y de repente nota que el deseo desapareció, ¿sí? Y muchas veces puede traer problemas también en la pareja. Sí, desde ya me imagino. Es más común verlo en las mujeres que en los hombres, en las mujeres por situaciones como, por ejemplo, el puerperio después del embarazo, el inicio de la menopausia, cambios hormonales que se van a producir. Entonces puede suceder, sí, pero frente al estímulo, las mujeres, si bien no tienen el deseo, pero con el estímulo sí llega la excitación y las ganas de tener relaciones. Claro. ¿No? Y en el hombre ocurre también, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿por qué un hombre podría decir hoy no tengo ganas o no tengo ganas o estar hace mucho tiempo de esa manera? Si bien muchos piensan que tal vez pueda venir solamente por problemas asociados a la testosterona, ¿sí? Que es cierto que una disminución, un déficit de testosterona podría llevar a la disminución del deseo sexual y de la libido, no es líbido, sino se dice libido, pueden haber otras causas detrás. Puede haber situaciones de salud mental como estrés, depresión, ansiedad, ¿sí? Pueden haber otros problemas hormonales, como problemas asociados a la hormona tiroides, o sea, hipotiroidismo, déficit de vitamina, como vitamina D, déficit del complejo vitamínico B, ¿sí? También. Y otras veces, lo que puede estar pasando en que el paciente no quiera tener relaciones, es que pueda estar atravesando en realidad por un problema de disfunción sexual, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que son la eyaculación precoz o la disfunción eréctil. Y el tema es que el paciente que padece de esto, y nota que se va agravando con el tiempo, decide no exponerse a esas situaciones, a tener relaciones, porque es un estado de vulnerabilidad, donde si bien tal vez tenga ganas, pero es donde su performance no es buena. Claro, ¿sí? como sabe que algo va a pasarle en ese acto, prefiere ahorrarse quizás la frustración, ¿no? Del Tal momento. cual, así mismo es. Y ahí el paciente empieza con lo que nosotros denominamos las conductas evitativas, ¿sí? Donde la pareja tal vez tenga ganas de tener relaciones, no es que todos los días tienen, pero sí venían con una frecuencia normal para la pareja, y de repente como que esto se va espaciando hasta que llega un momento que no hay intimidad. Y la verdad, es cierto que una relación en pareja no pasa todo por solamente las relaciones, pero son una parte también importante, ¿sí? Y puede traer muchas veces
consecuencias en la pareja, como discusiones y demás. Hay situaciones que, bueno, a mí me ha tocado a veces escuchar en el consultorio que dañan mucho más el autoestima del hombre por dichos de la pareja a veces, donde no hay un acompañamiento o empatía, sino como esa exigencia. No es siempre, por suerte son los casos menores, pero donde ya con los problemas que venimos y encima si del otro lado no haya un acompañamiento, obviamente que esto es mucho peor, ¿sí? Por eso yo creo que primero, si hay alguien que está escuchando que esto le está sucediendo, lo importante es hacer la consulta. Si está en pareja, para nosotros es fundamental que vayan siempre acompañados al consultorio, porque muchas veces la pareja puede terminar aportándote información que por ahí el paciente, bueno, se olvida de comentar en ese momento, ¿viste? O no le haya llamado la atención. Y aparte también puede comprender qué es lo que está sucediendo realmente. Claro, tener un panorama del contexto de ese paciente, cómo es la cosa en su casa. Es que sí, y con respecto a esto de la testosterona, porque muchos, bueno, se habla del déficit de testosterona, de la famosa andropausia. La realidad es que la andropausia es una condición donde vos lo que tenés es una disminución de la producción de testosterona por parte de los testículos, ¿sí? En el hombre. Puede empezar a presentarse a partir de los 40 años, pero es de manera muy gradual. No es como las mujeres cuando llega la menopausia, que es de golpe. Abrupto. ¿Sí? Ajá. Y otra cosa es que en la población mundial, la prevalencia de esta condición no es más del 15%, o sea, no es tampoco súper frecuente. Claro. Y de hecho, de ese 15%, se estima que más o menos el 10% de esos pacientes podría llegar a tener un deterioro en su vida sexual, en su condición, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de andropausia, es no solamente el déficit de testosterona, es decir, un laboratorio en sangre que me dice, che, la testosterona está baja, sino que hay signos clínicos en ese paciente. ¿Qué va a notar? Que es un paciente que perdió vitalidad en el sentido de, por ahí antes era más activo, le gustaba hacer más cosas durante el día, tenía más energía y de repente como que hay decayó. Más exactamente. Después los cambios corporales con la pérdida de masa muscular, un aumento de la masa grasa, a pesar de no haber cambiado lo que es su actividad física. Aparte de eso, también obviamente alteraciones en cuanto a el deseo sexual. Por ahí puede empezar a notar que empezó a decaer o que desapareció. Sí. La aparición de los famosos calores que a veces experimentan las mujeres, bueno, estos hombres también los pueden experimentar. Aparte de eso, obviamente cambios en cuanto a la intimidad, en cuanto a las erecciones. En cuanto al estado mental en sí, el estado anímico, puede ser un paciente que experimente más episodios de irritabilidad, ¿sí? Y por otro lado, otro dato muy importante, la disminución de la cantidad de veces que se rasura el paciente el vello facial. Mira si qué el paciente curioso. puede notar que por ahí antes 2 veces a la semana se rasuraba o se afeitaba, y de repente te dice, no, mira, yo me afeito y ahora, no sé, cada una semana y media, recién ahí tengo la necesidad otra vez porque no me crece tanto. Bueno, eso nos están indicando que claramente puede haber algo algún en las cambio. hormonas, un cambio. Exactamente. Pela tenía una pregunta. Sí, en realidad tenía un par. Venía a mi mente mientras hablabas, capaz medio que me estoy volviendo un poco al principio de la charla, Enzo. Hablabas sobre el deseo del hombre y de la mujer. Entiendo que no debe ser tan estático, pero preguntarte si hay una normalidad de deseo en el hombre y en la mujer, tipo si es normal, no sé, 1 vez al día, 2 veces al día, una ¿Sabes por semana. ¿Sabes que no? No hay nada establecido, digamos, ¿no? No. En cuanto a frecuencia de cuánto tiene que ser la cantidad de intimidad que tendrías que tener con tu pareja a lo largo de la semana, a lo largo del mes. Y, no, y que se te ¿por qué? despierte el deseo, Enzo. Tampoco. Tampoco está chequeado eso. Porque depende de justamente la libido, tanto del hombre como de la mujer. Y a veces lo que puede haber es una disritmia sexual, ¿sí? O sea, por ahí uno puede tener más deseo o mayor veces se presenta el deseo sexual que en la contraparte, Claro. ¿no? Entonces, eso es algo que hay que entender, ¿sí? Sí, Y claro. que no hay una frecuencia normal, no hay que diga, no, lo normal en la pareja es que tengan 5 veces a la semana. No, lo normal es que tengan 3 veces. No, depende justamente
del deseo que existe en la pareja y justamente de la libido que tengan entre ambos. Claro. Pero lo que nos tendría que llamar la atención es, bueno, si esto de repente desaparece. Claro. O sea, Claro. no es que no tenemos con tanta frecuencia, no existe directamente intimidad. Bien. Y algo que hay que entender también, que era algo muy importante, no me quería quedar sin decirlo, que tanto en el hombre como en la mujer nosotros tenemos lo que se llama el ciclo, ¿sí? O las fases, digamos, del ciclo sexual, ¿sí? Y uno tiene que entender que el ciclo sexual siempre empieza primero con el deseo, ¿sí? El deseo es esas ganas que aparecen espontáneamente de tener intimidad. Seguido de eso va a venir la excitación, Claro. ¿sí? A partir de la excitación va a venir, en el caso del hombre, la respuesta a estos estímulos, que es la erección. Claro, la respuesta Sí, física, digamos. Claro. De ahí viene el inicio de la intimidad y la etapa de que nosotros llamamos de meseta, donde concluye finalmente con el orgasmo, la eyaculación. Y en el caso del hombre va a haber lo que se llama un periodo de detumescencia, que acompaña al periodo refractario, que es donde después que eyaculó el paciente, hay esa pérdida parcial de la erección, que es una Claro. respuesta normal Bien. del ciclo sexual. Y ese periodo refractario, no es que yo eyaculo y puedo continuar inmediatamente, no. Hay como ese periodo que es normal en la respuesta física y que después de ese periodo refractario el paciente retoma por ahí a veces un segundo encuentro sexual. Claro, ¿viste? claro. Pero no es una cosa que, no es un proceso que a voluntad cada uno pueda Claro. decir, "No, ahora le doy Arranco de derecho". vuelta, claro, arranco de vuelta. Doc, Pela. tengo una pregunta que me llega al WhatsApp de la radio y me ponen, yo tengo ganas todos los días, todo el día. ¿Es normal? Te juro que es una pregunta, después te la muestro. No te la quiero mostrar ahora, pero no quiero oxear al pibe. Pero Sí, me preguntan mirá, eso. todo depende obviamente de, la intensidad Sí. de ese deseo, ¿sí? La cuestión es cuando es algo que se torna totalmente incontrolable. Es Claro. cierto que puede haber, digamos, lo que es hipersexualidad y demás, y una respuesta por ahí mucho más por encima de la media o anormal. Bueno, puede llegar a convertirse a veces en un problema para la vida del paciente, ¿sí? Claro. Pero bueno, en esos casos habría que abordarlo siempre en el consultorio, Obvio, ¿no? Obviamente. A ver, que distintos estímulos me puedan llegar a despertar, digamos, el deseo, sí, es normal. Ahora, si son 24/7, claramente estamos hablando de algo que no es normal. No es ¿sí? normal. Ok. Te quería consultar, Enzo, que quizás tiene un poquito que ver con esto del deseo sexual hipoactivo, pero desde por ahí otra disciplina que es más la psiquiatría. Pero siempre escuchamos cuando una persona inicia un tratamiento quizás para mejorar su salud mental con medicación, que es una de las primeras cosas que sucede es que se presenta quizás un deseo sexual hipoactivo. Ujú. Y es como que cuando yo he conversado con personas que atravesaron estos tratamientos, te dice, nadie te avisa. O sea, el psiquiatra te medica únicamente para que vos no estés más depresivo, pero son muy pocos pero no los te que... mencionan todos los efectos adversos que pueden llegar a ocurrir. Claro, Bueno, sí, en sí. realidad la pérdida del deseo, Ujú. si bien no es un efecto súper frecuente o recontra común de estos medicamentos, es cierto que puede estar presente, pero se debe más a cambios bioquímicos que se generan por el efecto de la medicación. Bien, Sí. a lo que yo iba es, Ujú. ¿se puede trabajar sobre esto como para mejorar la experiencia? Porque obviamente que hay que prevalecer, el tratamiento psiquiátrico es el que prevalece porque se tiene que estabilizar y sentir bien esa persona. Pero digo, ¿hay algo que se pueda trabajar para mejorar un poquito? Sí, mirá, lo que se puede probar siempre con esos pacientes es ver, a ver, creo que esto ya es muy manejo de obviamente del médico Sí, que se quizás dedica otra a disciplina. estos, a la prescripción de ese tipo de medicamentos, pero bueno, lo que uno puede hacer es cambiar a veces por otras drogas que vos sabés que el efecto que producen sobre el deseo sexual es un poco menor, Claro. pero sin perder la efectividad del tratamiento en sí, ¿viste? Bien. Entonces, por ahí, si para el paciente es muy molesto Mm. pasar de, obviamente, a no tener nada de deseo sexual, bueno, se puede a veces hacer un cambio
de la medicación, ¿no? Y mejorar esa parte. Creo que lo más importante de que hayas traído este tema es la importancia de, si a vos te está pasando por el motivo que sea, lo importante de ir y consultar para mejorar la calidad de vida, no quedarte con... Es que sí, a ver, no, esto va a ser por así eso siempre. no, claro, por eso yo creo que de estos temas, puntualmente, todo lo que se refiere a intimidad, a sexualidad, a mí por lo menos lo que siempre me sorprende es de lo poco que se habla. Sí. Ujú. De hecho, es de lo que creo que menos se habla en cuanto a salud. Y por ahí puede ser por un tema que muchos piensan que es como tabú, Ujú. como que no le dan importancia, pero es una parte importante en la vida de las parejas. Sí. Y es cierto que cuando de repente, como decíamos, con un paciente, una pareja que venía teniendo cierta regularidad y de repente esto desaparece, desata todo tipo de situaciones que, Ujú. yo te digo que si empezamos a enumerar acá las cosas que Sí, no. uno lee, que escucha a veces de cursos de actualización, donde se habla a veces mucho de sexualidad, se comparte a veces experiencia del consultorio, las cosas que uno escucha del paciente o demás, hay de todo tipo. Ujú. Entonces, por eso es importante no quedarse con, bueno, voy a tener que aprender a vivir de esta manera. No, Claro. consultar y poder evaluar, bueno, de dónde viene este Ujú. problema que se presentó ahora y que un aspecto de mi vida está cambiando, ¿no? Gracias, Enzo, por esta información profesional y sobre todas las cosas también tratando de concientizar, como siempre decimos, sobre la importancia de acercarse al consultorio, de preguntar, de plantear la duda para mejorar tu calidad de vida y prevenir cualquier situación que pase a mayores, digamos. Contanos dónde te encontramos. En la clínica CEMEP, sí, de lunes a sábados, y en el Centro Médico SEDMA, todos los viernes por la tarde. Perfecto. Muy bien, gracias, Ya que, gracias, Enzo. Te vemos el próximo viernes, Sí. como siempre. Ah, no, pará, el próximo viernes es feriado. El otro. El próximo viernes es feriado. Estamos en el Hay Cicero fiesta, Rivadavia, sí. pero no acá. Claro, exactamente. Muy Hay bien. que dormir la siesta el próximo Vas a viernes. poder descansar, Enzo. Muchísimas gracias. Este aplauso es para vos. Enzo Ariel Stachulski pasaba por el aire de Va Con Todo. Y quiero contar